Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scors y este es el curso Fundamentos de Electromagnetismo y vamos a dar una de las lecciones más importantes en electromagnetismo. Vamos a explicar qué es el potencial cuadrupolo. Y bueno, simplemente recordaros, como hemos hecho en las lecciones anteriores, que realmente los objetos con los que trabajamos no son cargas puntuales, sino como este sable láser, por ejemplo, pues tienen una forma específica, una distribución de cargas que no tiene por qué ser homogénea. Y ya vimos en las lecciones anteriores que podíamos obtener una expresión para el potencial eléctrico, una expresión un poquito más general y aplicable a objetos que no son puntuales, donde, por ejemplo, pues las leyes que ya hemos visto de Coulomb presuponen la puntualidad de las cargas. Para ello, me gustaría recordaros que es importante visualizar estas lecciones desde el principio, para poder entender todos los conceptos de los que vamos a estar hablando. En concreto, os quiero recordar que ya habíamos obtenido una expresión muy general para el potencial eléctrico calculado en un punto. Por ejemplo, aquí tenemos este astronauta y queremos calcular la energía potencial, el potencial que nos genera este objeto, que no tiene simetría esférica en este punto. Y os recuerdo, esto es un recordatorio para aquellos de vosotros que estéis siguiendo el curso. Para aquellos que hayáis encontrado esta lección por primera vez, os aconsejo visualizar las anteriores. Os voy a dejar aquí un enlace, al menos a la lección anterior. Y ya vimos que si tenemos una colección de cargas, aquí las rojitas en este curso las estamos considerando como positivas y las azulitas como negativas, pues podemos tener un objeto cuya distribución de cargas no es homogénea. Y establecimos un sistema de referencia, un sistema de localización de la distribución de cargas dentro del objeto que hemos llamado R amarillo, y lo indicamos como un vector de posición, donde lo vamos a utilizar para indicar la posición de todas las cargas en el espacio que nos constituyen nuestro objeto. Y hemos puesto el origen de referencia aquí en la zona, digamos, 0, en la zona de simetría de carga del objeto. Y hemos aprovechado esta situación para introducir un segundo sistema de referencia desde el centro de carga hasta el punto donde queremos calcular nuestra energía potencial, que hemos llamado R rojo mayúscula. Y como estamos utilizando en este curso, estamos utilizando un sistema de vectores de posición para poder calcular pues fuerzas y potenciales. Y vimos, esto lo vimos en las lecciones anteriores, que podíamos modificar la ley de Coulomb y calcular, por ejemplo, pues una energía potencial que obedece a esta fórmula que veis aquí, que parece complicada, pero no lo es tanto. Tenemos la constante K eléctrica dividido la distancia R desde el centro de cargas hasta el punto donde queremos calcular nuestro potencial. Toda esta fórmula ya la desarrollamos en las lecciones anteriores y habría que integrar en todo el volumen del objeto que veis aquí, por eso es una integración que la he indicado como un volumen, de la densidad de carga de una función que nos indica cuánta carga hay en las distintas posiciones R amarilla del objeto, pues habría que sumar todas las cargas, integrarlas con esta integral que está corregida por este factor que veis aquí, 1 más R amarillo al cuadrado dividido R rojo al cuadrado menos 2R, R coseno del ángulo que nos forman estos dos vectores de posición, y tendríamos que hacer lo mismo sumando cada contribución a lo largo de nuestro objeto, tal y como explicamos en las lecciones anteriores. Y os dije que podíamos considerar de manera general distancias
donde la longitud R roja es muchísimo más grande que la longitud R amarilla, de tal manera que esta operación nos va a dar un factor muy pequeñito que lo podemos considerar no infinitesimal, sino bastante más pequeño en comparación con este 1. Y lo que hicimos para simplificar los cálculos fue sustituir toda esa expresión y la denominamos a esta función como una función epsilon. Y bueno, antes de continuar, hagamos un inciso y recordemos algunos conceptos de notación tensorial. Por ejemplo, el producto escalar entre dos vectores, un vector rojo y un vector amarillo, que estoy mostrando aquí, lo podemos representar, como todos vosotros sabéis, como la suma de los productos de los componentes de cada vector en las coordenadas x, y y z. Simplemente con el objetivo de simplificar la notación de las ecuaciones, lo que podemos hacer es sustituir las coordenadas x, y y z por números. Y de esta manera tendríamos el componente del primer vector en la primera coordenada multiplicado por el componente del segundo vector en la primera coordenada más la multiplicación de los componentes del primer vector y segundo vector en la segunda coordenada y también en la tercera coordenada. Y esto tiene la ventaja de que, como hemos sustituido letras por números, este sumatorio ahora lo podemos representar matemáticamente introduciendo un símbolo de sumatorio con un índice y latina desde 1 hasta 3 y colocar la multiplicación de los componentes del primer vector con el segundo vector, como veis, con un índice y latina aquí arriba y otro índice aquí latina abajo, seguidos de un sumatorio donde esta ecuación de aquí es exactamente igual a esta ecuación que veis aquí. Ponemos a propósito uno de los superíndices y un subíndice aquí para demostrar que de alguna manera estos dos índices están emparejados. Este índice está emparejado con este con este y este con este. Y lo podemos representar en este sumatorio. Y Einstein lo que hizo, simplemente para simplificar las ecuaciones, es establecer una regla. Siempre que veamos una multiplicación de componentes de un vector, como veis aquí, de un vector con otro vector, con un índice arriba y un índice abajo, si son el mismo, tenemos que suponer que implícitamente hay un sumatorio por delante. Es decir, en vez de utilizar esta expresión, Einstein decidió eliminar el símbolo de sumatorio y cada vez que veamos una construcción de este sitio ya vamos a saber de manera implícita que tenemos un sumatorio. Y por lo tanto, utilizando la notación tensorial, sobre todo la variante resumida de Einstein, podemos indicar un producto escalar entre dos vectores, este vector y este vector, de esta manera tan simple. Otro concepto que me gustaría recordar o introducir es el concepto de la función delta de Kronecker, que es una función que depende de dos índices, y j, y es una función realmente sencilla. Y en el caso de que los dos índices sean el mismo, el valor de la función se define como 1, es decir, delta 1, 1 valdrá 1, delta 1, 2 valdrá también 1, delta 2, 2 valdrá 1 y delta 3, 3 también valdrá 1. Y la función, por el contrario, adquiere el valor 0 si los índices son diferentes. Por ejemplo, delta 1, 2 sería 0, delta 2, 1 sería 0, delta 1, 3 sería 0 y así consecutivamente con todas las combinaciones de índices que se nos ocurran.
A continuación, en las lecciones anteriores, esto vuelve a ser un recordatorio, os voy a dejar además un enlace al final de esta lección, al curso en general, y también en la descripción a este vídeo. Lo que hicimos para resolver esa ecuación que parece tan difícil fue hacer una expansión con polinomios de Taylor de esa raíz cuadrada 1 más epsilon, de tal manera que obtuvimos tres contribuciones principales cuya expresión la explicamos en las lecciones anteriores y vimos aquí, de tal manera que esta es la contribución que llamamos monopolo, esta de aquí es la contribución que hemos denominado dipolo y en la lección anterior la calculamos con detalle, y esta contribución que nos queda aquí y que vamos a desarrollar en esta lección, pues la vamos a llamar la corrección cuadrúpolo, que como veis es dependiente de la función epsilon al cuadrado. Así que lo que tenemos que hacer es dar una expresión algebraica a esta contribución al potencial coulombiano que hemos introducido o que hemos desarrollado en series de Taylor, y esta va a ser la llamada corrección cuadrúpolo. Antes de nada, también me gustaría recordaros algo que hicimos al desarrollar la contribución dipolo, que si os acordáis, esta es la contribución del potencial dipolo, que es menos K, 2R, la integral en el volumen del objeto de la densidad de energía multiplicado por la función diferencial, y todo esto integrado a lo largo de todo el volumen y la forma que nos constituye nuestro objeto que está cargado. Esta es la función epsilon. Y cuando desarrollamos la fórmula del momento dipolo, dijimos que de toda esta expresión íbamos a considerar esta bastante más pequeña que la parte que estoy señalando ahora de la derecha, bastante más pequeña, y entonces nos deshicimos de esta corrección que hay aquí, ¿de acuerdo? Como si no existiera. ¿Por qué? Porque su valor es más pequeño que el valor obtenido de esta contribución. Si veis, tenemos un r aquí multiplicando y aquí un r cuadrado dividiendo. Por lo tanto, esta contribución va a ser inversa a 1 entre r, mientras que esta es inversa a 1 entre r al cuadrado. Y entonces nos deshicimos de esta contribución. Pero esta contribución que vemos aquí es del mismo orden que la corrección cuadrúpolo que vamos a calcular en esta lección. Así que esta parte de aquí la vamos a rescatar, la despreciamos para el momento dipolo, pero la vamos a rescatar y sí que la vamos a considerar ahora para la corrección cuadrúpolo. ¿Vale? Eso lo habíamos despreciado. Pues vamos ahora a operar el término cuadrúpolo y vamos a expandirlo. Y este de aquí es lo que habíamos bautizado como la corrección cuadrúpolo del potencial eléctrico. Es muy sencilla, como hemos visto anteriormente, es la constante eléctrica dividido R rojo, y hay que hacer pues esta integración. No os asustéis cuando estemos trabajando con integrales, es una operación matemática que además podemos codificar en un programa de ordenador y nos puede dar el cálculo sin ningún problema. En concreto, el término cuadrúpolo es 3/8 de la densidad de carga del objeto, que es una función, ¿vale? Es una función que va a tener en cuenta también la forma del objeto, cómo se distribuyen las cargas positivas y negativas, y va a depender de la posición del constituyente de ese cuerpo que está cargado, ¿de acuerdo? De la posición del objeto. Y va a estar multiplicada esta vez por nuestra función infinitesimal, aunque la llamemos infinitesimal, es realmente una función muy pequeñita en comparación con la unidad, con 1, elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado esta función correctora que derivamos en las lecciones anteriores para el cálculo dipolo y también cuando propusimos la fórmula del potencial generalizado. Y básicamente pues es r amarillo al cuadrado dividido r rojo al cuadrado menos 2r
coseno del ángulo que forma el vector de posición R rojo en relación con el vector de posición R amarillo, ¿vale? Es un ángulo. Esto nos va a dar información sobre la forma del objeto, y también nos va a dar información sobre la distribución de carga cuando esté multiplicado por nuestra función de densidad de carga. Y esto tenemos que elevarlo al cuadrado y es muy fácil. Es el cuadrado de la primera parte más el cuadrado de la segunda parte menos doble producto de la primera parte por la segunda parte. Y básicamente es R amarillo a la cuarta dividido R rojo a la cuarta más esta parte que tenemos aquí menos esta otra parte que tenemos aquí. Y vamos a hacer algo que ya hicimos durante el cálculo del momento dipolo. De todos estos términos, este término es el que tiene un valor bastante mayor en comparación con este término de aquí y con este término de aquí. Entonces, como una buena aproximación, lo que vamos a hacer es eliminar estos dos términos y nos vamos a quedar con este término de aquí como representante del momento cuadrúpolo. ¿De acuerdo? Los eliminamos, pero recordemos lo que os he comentado en las diapositivas anteriores. Durante el cálculo del momento dipolo había un término que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del vector R rojo que habíamos despreciado en la lección anterior. No lo habíamos considerado para formar parte de la corrección dipolo. Pero como es de un orden idéntico al orden que estamos obteniendo en el término cuadrúpolo, esa contribución que despreciamos en la lección anterior no podemos despreciarla para el cálculo del momento cuadrúpolo y tenemos que volver a recuperarla. ¿De acuerdo? Lo que habíamos despreciado en la lección anterior ahora no lo podemos despreciar porque va a contribuir al momento cuadrúpolo porque es inversamente proporcional a R rojo al cuadrado, como veis aquí. Y además tiene signo negativo. Si vais a la lección anterior podéis comprobar en las operaciones que este término va a adquirir un signo negativo. Y ahora disponemos de estos dos términos que nos van a constituir el término cuadrúpolo una vez que los multipliquemos por k y los dividamos entre r con esas integrales. Así que lo ponemos todo junto. Esta es la contribución que hemos calculado en la lección de hoy y esta es la contribución que tendríamos que habernos quedado de la lección anterior que surge de ese término dipolo. Una parte pequeñísima que despreciamos en la lección anterior pero que no podemos despreciar ahora. Y esto nos va a dar lugar a dos integrales que son muy parecidas con la diferencia de que aquí tenemos un coseno cuadrado del ángulo. En este caso lo hemos llamado el ángulo z, en otros sitios lo veréis de otra manera. Y es muy parecida a esta contribución, solo que aquí no tenemos el coseno. Aquí tenemos 3 medios y aquí tenemos un medio. Y lo que vamos a hacer es introducirlo todo en la misma integral. Y a esto lo llamamos la corrección cuadrúpolo. Lo metemos todo dentro de una misma integral. Como veis, hemos factorizado este r al cuadrado que tenemos aquí. Y por eso tenemos un r al cubo aquí fuera. Además hemos factorizado este 1 medio que hay aquí y también lo dejamos aquí fuera. Y tenemos una integral a lo largo de todo el volumen, de toda la forma del objeto cargado. Es simplemente una integral que nos va a sumar cada una de las contribuciones de carga de nuestra corrección cuadrúpolo y que va a responder a esta fórmula de aquí. La densidad, la función de densidad de carga multiplicado r amarillo al cuadrado y
3 veces el coseno cuadrado del ángulo z menos 1. Y todo esto tenemos que integrarlo en todo el volumen del objeto. Y esta sería la corrección cuadrúpolo. Y podríamos quedarnos aquí, y de hecho no pasa nada si vosotros, si estáis estudiando electromagnetismo a nivel de escuela secundaria, pues quedaos aquí. Pero en el caso de que estéis a nivel universitario, en la carrera de física, vamos a intentar dar un pasito un poquito más avanzado, porque este curso yo quiero que sea un poco más avanzado que un curso clásico de electromagnetismo que podéis encontrar ahí, por ahí sin ningún problema. Aquí vamos a llegar un poquito más allá y vamos a utilizar las matemáticas de Einstein, el cálculo tensorial, para dar una expresión muy bonita de las correcciones cuadrúpolo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros ahora? Pues vamos a intentar, como hicimos en la lección anterior con la corrección dipolo, vamos a intentar eliminar esa dependencia angular que tenemos en nuestra expresión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es, aquí tenemos este coseno cuadrado del ángulo z. Fijaos que tenemos un r amarillo al cuadrado aquí y tenemos aquí un r rojo al cubo que está dividiendo. Entonces, digamos que como estrategia práctica podemos desarrollar esta expresión multiplicando este r al cuadrado por este término menos r al cuadrado amarillo aquí, pero nos gustaría introducir también un r rojo al cuadrado en esta expresión también. Y para ello lo que tenemos que hacer es multiplicar por r cuadrado y dividir por r cuadrado y se nos transforma este r al cubo en un r a la quinta porque hemos metido un r cuadrado aquí dentro de la integral. Si veis, este r cuadrado simplificaría con este r a la quinta y volveríamos a obtener el r al cubo. Esta expresión es exactamente igual a esta otra expresión, pero hemos conseguido introducir dentro de la integral, porque además este r al cuadrado es un factor independiente de esta integral de volumen que va a ser dependiente del vector de posición r amarillo. ¿De acuerdo? Esta es la variable que es integrable, esta no. Pues tenemos aquí un r al cuadrado rojo, un r al cuadrado amarillo y ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Lo metemos dentro. Dejamos factorizado la función de densidad de carga y aquí tenemos 3r al cuadrado rojo, r al cuadrado amarillo, coseno cuadrado del ángulo z, menos r al cuadrado rojo y r amarillo al cuadrado. Y quiero que os fijéis una cosa. Este es el tamaño del vector r al cuadrado por el tamaño del vector r amarillo al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo que forman los vectores r rojo y r amarillo. Estos vectores los habíamos introducido en la diapositiva inicial en esta lección. Entonces, esta operación que vemos aquí es el resultado de un producto escalar entre el vector r rojo y el vector r amarillo, solo que al cuadrado. Así que lo que hacemos es sustituir esta expresión por el vector r rojo multiplicado al vector r amarillo en un producto escalar al cuadrado y ya hemos eliminado este coseno dichoso que teníamos aquí. Y seguimos con este r al cuadrado rojo y este r al cuadrado amarillo. Pero aún así no nos gustaría representar estos productos escalares de esta manera, ya que en las lecciones anteriores hemos aprendido que podemos utilizar una notación especial, la notación tensorial de Einstein, para poder indicar un producto escalar entre dos vectores, sin necesidad de incluir estas flechitas, sino utilizando unos índices que hemos bautizado como índices contravariantes y covariantes. Ya sé que a muchos de vosotros os puede sonar a chino. Os vais a aclarar si veis las lecciones anteriores, pero también tengo un curso de cálculo tensorial en mi canal para que podáis aprender esta herramienta matemática tan útil. Entonces lo que vamos a hacer es retransformar estas operaciones que vosotros veis aquí por unas operaciones utilizando notación tensorial de Einstein.
Y lo hacemos de esta manera. Fijaos, ponemos un R rojo con un superíndice y latina multiplicado con un componente R con el subíndice y latina aquí abajo. Según la notación de Einstein, cuando veáis un mismo índice arriba y otro índice abajo, implica un sumatorio. Y I va a ir desde I igual a 1 hasta I igual a 3, siendo R1 el componente en la coordenada X del vector R, R con el superíndice 2 sería el componente en la coordenada Y, y si I latina adquiere el valor 3 sería el componente en la coordenada Z. Y esto de aquí lo que implicaría sería una suma, un sumatorio de una operación donde multiplicaríamos Rx por Rx más Ry por R sub Y más Rz por Rz, que es la definición del producto escalar entre los vectores R rojo y R amarillo. Pero como teníamos un producto escalar al cuadrado, tenemos que añadir otro producto escalar, pero esta vez hemos cambiado los índices. En vez del I latina ponemos el J para hacerlo más generalizable. Y vamos a intentar hacer exactamente lo mismo con la parte de la derecha, pero por el momento vamos a ir rearreglando estas expresiones, así que quiero que pongáis mucha atención porque vamos a ir despacito. Bien, aquí lo que hacemos es, ya que tenemos los componentes del vector R rojo, pues los ponemos a los dos juntos. Y tenemos un RI, RJ y un R amarillo sub I con un R amarillo sub J. Sigamos. Bien, aquí lo que hemos hecho ha sido modificar también este R rojo al cuadrado que teníamos, porque recordad que el cuadrado del tamaño de un vector corresponde a su producto escalar, entonces lo que hemos hecho es sustituir ese R rojo al cuadrado por su equivalente en producto escalar, con un RI y otro R sub I. ¿Por qué? Porque de esa manera pues tenemos aquí otro R sub I, otro R super I en esta expresión de aquí. Lo que estamos intentando hacer no es otra cosa más que poner esta expresión un poquito más bonita. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí tenemos un R super I y un R sub I y nos gustaría tener un R super J de aquí. Y esto lo podemos hacer con una operación que no me voy a detener en explicar, ¿de acuerdo? Para eso tendríamos que hacer un curso de cálculo tensorial, pero lo pongo para aquellos de vosotros que estéis acostumbrados a este tipo de operaciones. Si es necesario, lo que puedo hacer es un vídeo explicativo, un anexo, un vídeo explicativo explicándoos cómo podemos subir este índice y cambiarlo y poner una J aquí. Y eso lo realizamos mediante una operación con una función que se llama delta de Kronecker, con dos subíndices, uno y otro J, y esta función delta de Kronecker adquiere el valor 1 si ambos índices son lo mismo y adquiere el valor z si son diferentes. Si no entendéis la naturaleza de esta operación, tampoco os comáis mucho la cabeza. Ya hemos obtenido una expresión para el momento cuadrúpolo. Esta segunda parte es para aquellos de vosotros que tengáis unos conocimientos matemáticos un poquito más profundos, pero la idea es simplemente arreglarla para poner esta expresión algo más bonita. Y hemos hecho esta operación simplemente porque así podemos factorizar estos dos componentes R super I y R super J y sacarlos de aquí. Sacamos esos dos componentes y ahora tenemos el componente en la coordenada I latina del vector R, el multiplicado por el componente del vector R en la coordenada J, ¿de acuerdo? Estos simplemente son operaciones como haríamos, por ejemplo, a la hora de programarlo en un ordenador. Y nos queda una expresión de este estilo, 3R sub I R sub J menos delta sub I delta sub J R al cuadrado. Y hemos hecho todas estas operaciones
simplemente para que veáis que esta integral que ya es el resultado del momento cuadrúpolo, la podemos poner de una manera que sea dependiente de dos índices, de dos coordenadas, la y la j, la i y la j. ¿Por qué? Porque todo esto lo podemos entonces resumir en un nuevo objeto matemático que lo vamos a renombrar. Vamos a ponerle un nombre más simplificado porque si no, todo esto que veis aquí es una operación bastante compleja al cual vamos a llamar un tensor. Esta operación, esta integral con estos componentes, con dependientes de i y de j, lo vamos a cambiar la nomenclatura para hacerla más sencilla y lo vamos a sustituir por la letra q con dos subíndices i y j. ¿Por qué? Porque es una función q que va a ser dependiente de los índices i y j. Y a esto lo vamos a llamar el tensor de momento cuadrúpolo. Que simplemente lo que tendríamos que hacer es programarlo, por ejemplo, con un programa en un ordenador y nos puede calcular sin ningún problema los valores de esta operación. Y ahora nos queda esta expresión de aquí, que está bastante bien, donde tenemos la constante eléctrica dividido 2 y como veis aquí tenemos una división de un componente que es inversamente proporcional al quinto de la distancia entre el objeto y el punto donde estamos calculando la energía potencial multiplicada por los componentes que sean necesarios en las coordenadas que sean necesarias del propio vector de posición, que está en contracción, como veis que están asociados a un tensor que vamos a llamar el tensor de momento cuadrúpolo. Y ya está. Y bueno, las correcciones pues nos quedan de la siguiente manera. Este es el potencial eléctrico y como ya vimos en las lecciones anteriores, esta de aquí sería la contribución monopolo que corresponde a la ley de Coulomb de toda la vida, que ya conocíais, que es inversamente proporcional a la distancia. Tenemos la corrección dipolo que calculamos en la lección anterior. Esta es la corrección dipolo, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. No me voy a molestar en explicaros en qué consiste el vector de momento dipolo o este vector de posición unitario, porque eso ya lo vimos en la lección anterior, pero lo importante es que veáis que a estas correcciones, esta corrección dipolo, podemos añadir otra corrección más pequeñita, que es la corrección que hemos calculado en esta lección, que es la corrección cuadrúpolo y que como veis es inversamente proporcional a r a la quinta, más bien r al cubo, dado que estos de aquí serían del mismo orden que el vector de posición. Y finalmente lo que nos quedaría aquí, bueno, pues si tenemos aquí un objeto que no tiene simetría esférica, que tiene cargas positivas y cargas negativas distribuidas de diferente manera, no homogénea, de tal manera que nos aparece también una corrección dipolo, donde nos indica dónde se nos concentra si hay inhomogeneidades en la distribución de carga del objeto. Pues bueno, pues si queremos calcular la energía potencial que nos genera este objeto en este punto, tenemos la contribución monopolo, que es la ley de Coulomb de toda la vida, y después estas pequeñas contribuciones que pueden ser positivas o negativas, dependiendo del resultado de estas operaciones, donde tenemos aquí la contribución dipolo, que es más pequeñita, y finalmente la contribución cuadrúpolo, que puede ser positiva o negativa, depende de lo que nos dé el resultado, este tensor cuadrúpolo, que nos va a corregir el potencial que calculemos en este punto. La contribución principal es la monopolo y después otras contribuciones más pequeñas y secundarias son la dipolo y la cuadrúpolo, que van a depender de la forma específica que tenga nuestro objeto y de la distribución de cargas dentro del mismo objeto. Bueno, yo espero que haya quedado claro. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo un enlace al curso de fundamentos de electromagnetismo y otro enlace a alguna lección que sea de interés para vosotros. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.